alrededor de República Dominicana, nuestro país. Y para hacerlo y para guiar nuestra nave, tenemos a la querida y divertida profesora Wendys Pérez, que nos estará acompañando el día de hoy. Hola, profe Wendys. Hola, Saray. Sí, ahí lo veo, decorado muy, pero muy bonito, con motivos muy criollos. ¿A qué se debe, Saray? Bueno, profe, queríamos resaltar lo mejor de nuestra dominicanidad y qué mejor forma que hacerlo con todos estos elementos. Me encanta, de verdad que sí. Sabes que la música es uno de nuestros grandes rasgos. De hecho, tanto el merengue como la bachata están impactando al mundo y nos están dando a conocer como una tierra muy musical. Bueno, jóvenes, pues disfruten su día musical y yo los dejo aquí con la profe Wendys. Nos vemos en un rato. Muchas gracias, Saray. Y a ustedes, mis queridos y queridas estudiantes, vamos a prepararnos para pasar una jornada de lo más divertida. Recuerden siempre nuestras recomendaciones de lavarse las manos y mantener la higiene personal para estar sanos y sanas. Todos amamos las clases, libros, lápiz y colores. Y labores comenzar. Pero hay cosas importantes que antes de ir a la mesa. Siempre, 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 siempre es muy bueno recordar. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Mis manos. Chiqui, chiqui, lavaré. Limpio yo me sentaré y luego mi labor iniciaré. Higiene en mi cuerpo yo tendré. Y al fin ya listos para aprender. Mis manos. Chiqui, chiqui, lavaré. A la mesa. Limpio yo me sentaré. Mi labor iniciaré. Higiene en mi cuerpo yo tendré. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Iniciamos nuestra semana investigando qué es una entrevista, su estructura y función. Y luego de hacerle una divertida entrevista a Don Yo sobre su cumpleaños, seguimos hacia nuestras casas, donde aprovechamos para hacer un álbum donde colocamos las fotos y los recuerdos más bonitos que nos unen a nuestros familiares. Nuestra tercera escala fue sobre una recta numérica, pero solo del lado de los números enteros positivos. Después subimos y subimos hasta situarnos por encima del planeta, donde vimos dos movimientos, rotación y traslación. Y vimos cómo se producen el día y la noche. Y hoy nuestra intención es conocer los géneros musicales y sus tipos, aprender más sobre las partes de la entrevista y resolver situaciones de la vida diaria con la matemática divertida. Ah, y la sorpresa, porque hoy hay sorpresa. En la experiencia de hoy vamos a conocer distintos géneros musicales y un artista dominicano que es orgullo de nuestra nación. Te voy a poner un poco de esta canción para que me digas a cuál artista me refiero. Sabes que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kiti pum, kiti pum. ¿Ya averiguaste quién canta la canción que acabamos de escuchar? Sabes que yo te veo caminar, mi corazón.
¿Puedes decir cuál es el género musical de la canción? Es que yo te veo caminar mi corazón. Luego de haber escuchado la canción y respondido las preguntas, ya sabes de lo que vamos a conversar. ¿Te gusta la música? ¿Cuál es tu género musical favorito? Es importante saber que el género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Entre los más conocidos están el jazz, pop, rock, merengue, bachata, salsa, ópera, entre otros. Recuerda que la música es parte importante de la cultura e identidad de los pueblos. Por eso, te invito a investigar los géneros musicales más populares en la República Dominicana. Escribe tu respuesta en tu cuaderno y no olvides mencionar tu cantante favorito. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el... El cuarto menú corresponde a las herramientas de trazos especiales. El próximo menú corresponde a las herramientas de los polígonos. Luego está el menú de herramientas de circunferencias y arcos. Continuamos con el menú de las cónicas, donde podemos representar cualquier tipo de cónicas. Continúa el menú de las herramientas de medición, como ángulo, la distancia, el área, la pendiente, entre otras. Luego continúa el menú de las herramientas de las transformaciones geométricas. Continúa el menú de las herramientas de interacción y finalmente las herramientas generales. Ahora bien, para ingresar un objeto de GeoGebra necesitamos saber qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso queremos un vector en el plano cartesiano que posea las coordenadas 5,2. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que la aplicación esté en la vista gráfica de 2 dimensiones, que es esta, como lo habíamos dicho anteriormente. Luego, seleccionamos en el tercer menú, abrimos y seleccionamos la opción de vector. Entonces, nos colocamos en el origen de coordenadas 0,0, damos un puntito acá y arrastramos hasta la coordenada que queremos buscar. En este caso es 5,2. Como pueden observar, debemos puntear acá para que se nos quede el vector. Luego de haber realizado nuestro vector, podemos observar que los datos contenidos en el mismo se quedan registrados automáticamente en la vista algebraica. Como podemos ver, tenemos las coordenadas 0,0 y nuestro nuevo vector que representa las coordenadas 5,2. De esta manera podemos utilizar GeoGebra para representar nuestros vectores. El video que acabamos de ver solo nos muestra algunas funciones. Ahora vamos a ver otros ejemplos en la gráfica para que tú lo practiques en GeoGebra. Acompáñame. En este caso, nos pide representar en el plano cartesiano estos 3 vectores. Recuerden que es sumamente importante
saber y conocer cuáles son los cuadrantes del plano cartesiano. Tenemos que el plano cartesiano se divide por dos ejes. El eje de la X, que es el eje horizontal, y el eje de la Y, que nos representa el eje vertical. Estos ejes se dividen en dos semiejes. El eje de la X se divide en la X positiva, que es la parte que se encuentra a la derecha del origen de coordenada, y también se divide en el semieje de la X negativa, que es la parte que se encuentra a la izquierda del centro de coordenadas. En el caso del eje de la Y, también se divide en dos semiejes. Se encuentra la parte positiva, que está desde el centro de coordenada hacia arriba, y su parte negativa, que se encuentra desde el centro de coordenadas hacia abajo. Es muy importante que conozcas las partes del plano cartesiano para que te sea más fácil la gráfica. Ahora vamos a graficar nuestro primer vector, que tiene las ordenadas menos 3,4. Entonces, nuestro primer valor de las ordenadas representa a la X y el segundo valor representa a la Y. En este caso, nos está diciendo que el vector A posee un número negativo y se encuentra en el semieje negativo de la X. Vamos a la gráfica y lo ubicamos de la siguiente manera. La parte negativa es la parte en la izquierda. Entonces, contamos desde el centro del origen de coordenada, menos 1, menos 2 y menos 3. En este lugar estará nuestro primer punto, que pertenece al vector A. Luego ubicamos el segundo punto, que es 4 positivo. Este se representa en el eje de la Y. Y por eso contamos desde el centro de coordenadas hacia arriba, diciendo 1, 2, 3 y 4. Aquí se encuentra el segundo punto del vector A. Ahora, lo que corresponde hacer es unir esos puntos. Utilizamos nuestra regla para unirlos. Vamos a ver de esta manera. Hasta donde se unen esos dos puntos, o estos dos valores, más bien. Entonces, esta primera línea representa al vector A. Lo nombramos colocándole su identificación. En este caso, podemos notar que este vector está ubicado en el segundo cuadrante del plano cartesiano. Recordemos que los 4 cuadrantes del plano cartesiano se representan con números romanos. Podemos decir que aquí está el primer cuadrante y los siguientes continúan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, de este lado es nuestro segundo cuadrante. Es por esto que nuestro vector A está representado en el segundo cuadrante. Continuamos con las manecillas del reloj y decimos que este es nuestro tercer cuadrante y por último, nuestro cuarto cuadrante. Seguimos con la gráfica. Como podemos notar, ambos valores de nuestro vector son negativos. En este caso, comenzamos con la letra X, que es el primer valor del par ordenado y representa el menos 2. Lo ubicamos en el plano cartesiano comenzando desde el centro de coordenadas y contando en el semieje hacia la izquierda, diciendo menos 1 y menos 2. Aquí es donde se encuentra el primer valor de este par ordenado. Entonces procedemos a ubicar el segundo valor del par ordenado, que es representado por menos 3. Ubicamos en el eje de la Y negativo el valor menos 3. Iniciamos desde el centro de coordenadas contando hacia abajo en el eje de la Y. Y aquí ubicamos
nuestro segundo valor del par ordenado. De la misma forma, procedemos a hacer lo anterior, o sea, a unir donde se encuentran estos dos puntos para identificar nuestro vector. Tomamos nuestra regla y ubicamos -2 -3. Luego trazamos desde el centro de coordenadas una línea que nos forma nuestro vector D. Y lo nombramos. Muy bien, solo nos queda identificar un vector. Ahora, vamos a graficarlo. Nuestro vector C está dado por los valores 4, -2. Tenemos un valor positivo, que es el 4 y representa el eje de la X, y un valor negativo, que es el -2 y representa el eje de la Y. Ahora, vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Ubicamos el 4 en el semieje de la X positivo, contando desde el centro del origen de coordenadas hacia la parte derecha. 1, 2, 3 y 4. Aquí está ubicado mi primer valor del punto correspondiente al vector C. Luego ubicamos su segundo valor, que se encuentra en el eje de la Y y es negativo, lo que quiere decir que lo vamos a ubicar en el semieje negativo de la Y. Contamos desde el centro de coordenadas hacia abajo, diciendo -1 y -2, y aquí estará nuestro segundo valor. Procedemos a hacer lo mismo que en casos anteriores con nuestra regla. Vamos a unir esos valores y encontrar el punto donde se representa este vector. Ahora trazamos una línea recta desde el origen de coordenada hasta el punto que representa el vector C. Lo nombramos y en este caso hemos representado los tres vectores. Durante las últimas semanas de clases hemos trabajado diversas situaciones que nos muestran la importancia de la aplicación de los vectores en la vida cotidiana. Lo aprendido durante esta unidad te servirá como soporte para la realización de tu proyecto final, que será la realización de un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En estas clases conocimos la realización de la gráfica de un vector en el plano cartesiano y cómo se realiza también en GeoGebra, una fabulosa herramienta tecnológica que nos puede ayudar a realizar operaciones matemáticas de una manera más rápida y sencilla. ¿Conoces otras herramientas digitales de utilidad para las matemáticas? Te invito a discutir con tus compañeros todos estos temas a través de las plataformas digitales que estén a tu alcance. Puede ser a través de Zoom, de Google Meet, de WhatsApp o cualquier herramienta que prefieras. Ten pendiente que mientras más socialices, más familiarizado estarás con el tema. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores.
Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Un saludo para todos los que nos sintonizan. Para mí es un verdadero placer estar frente a las pantallas para dar inicio a este nuevo año escolar 2020-2021. Mi nombre es Wendy Pérez Canario y estaré acompañándoles a través de la modalidad Aprendiendo en Casa, en el área de formación integral, humana y religiosa. Como todo lo que hacemos, lo ponemos en manos de Dios. Te pido que en este momento tome una actitud reflexiva para escuchar la siguiente oración. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Grandes interrogantes han surgido desde el inicio de los tiempos sobre la adolescencia. En este encuentro vamos a aprender su definición, su importancia y las etapas. Para iniciar, les invito a anotar y a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. Según las etapas de la vida humana, ¿en cuál de ellas te encuentras? ¿Cuáles cambios ha experimentado en esta etapa? Físico, emocionales, sociales, afectivos, sexuales. ¿Cuáles son las principales interrogantes de tu vida en estos momentos? Según tu criterio, ¿cuáles son las características que mejor te definen como persona? La adolescencia es la etapa que comprende posterior a la niñez y anterior a la adultez. En ella se experimentan grandes cambios afectivos, sociales, emocionales, físicos y sexuales.
se cayó y tiene una herida en la ceja izquierda. Ceja no existe. El conjunto de vellos que forman una curva en el espacio comprendido entre los ojos y la frente se llama ceja. Desde que inició la pandemia del COVID-19, se ha dicho que el virus se comporta de manera distinta en los diferentes climas. ¿Esto será cierto? En la clase de hoy te invito a descubrirlo. El propósito de la clase de hoy es diferenciar los microclimas de la isla de Santo Domingo. Les doy la bienvenida una vez más, apreciados estudiantes, a la clase de Ciencias Sociales con la profesora Celestina Heredia. Seguiremos realizando nuestro recorrido para aprender sobre la geografía dominicana. Al igual que siempre, te hacemos la recomendación para que te ubiques en un lugar cómodo y así podamos desarrollar nuestras actividades educativas de hoy y que tengas a tu lado los útiles escolares necesarios. Para esta clase necesitarás cuaderno, lápices de color y de carbón, borra y tu compañero inseparable, el mapa físico de la isla de Santo Domingo. Es necesario recordarte que siempre laves tus manos y acondiciones el área de trabajo para tu comodidad. Vamos a ver un poco el resumen de la clase pasada. Este ha sido un paseo emocionante durante las últimas clases. Nuestra isla ha sido la protagonista y ya sabemos sus características de acuerdo a su ubicación en el centro del Caribe. Origen, evolución y de su relieve. En la clase de hoy conoceremos sobre el clima. Me imagino que has recaudado bastante información para la realización de tu reportaje científico sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Estoy segura que estás haciendo un magnífico trabajo. Los datos que compartiremos de aquí en adelante te servirán para concretizar algunos puntos de trabajo de investigación. Imaginemos esta situación durante la cuarentena. Es un día feriado y caluroso en nuestro país. De inmediato se nos ocurre que sería fabuloso ir a lugares con una vegetación refrescante o darnos un chapuzón en alguno de los ríos y playas de nuestro país, que son tan aclamados por los visitantes. Pero has escuchado decir tantos mitos con respecto a la propagación del COVID-19 en diferentes ambientes, como por ejemplo, que puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos, que las bajas temperaturas influyen en esto, que puede sobrevivir en el agua y muchos otros, y comienzas a dudar que sea una buena idea. Un estudio comprueba que el clima no afecta a la transmisión del COVID-19. F. Toronto, Canadá, 8 de mayo del 2020. La realidad es que tras estudiar los casos de 144 regiones del mundo que sumaban más de 375,000 positivos de COVID-19 hasta el 27 de marzo, los datos avalan que las altas temperaturas no afectan la transmisión y propagación de la enfermedad. F. Jorge Núñez. Ahora que ya sabes que realmente el clima no afecta la transmisión del COVID-19, estudiaremos el clima de nuestro país. Iniciemos. Demos una repasadita rápida a la clase pasada. Como recordarás, los diferentes accidentes geográficos o formas de relieve que estudiamos anteriormente al realizar los ejercicios de tu guía de trabajo, pudiste leer y aprender un poco más sobre cada uno de esos sistemas y sus características. ¿Notaste que tenemos variedad climática? Abundemos en el tema.
El clima es el promedio de los estados del tiempo, calculado en un periodo relativamente largo. En nuestro país, los estados del tiempo se han calculado en un tiempo aproximado de 20 años. ¿Qué es el estado del tiempo? El estado del tiempo es el conjunto de fenómenos atmosféricos que a su vez constituyen los llamados elementos del clima, o sea, los componentes del clima. Veamos algunos. La temperatura, que es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Se mide mediante termómetros, habitualmente en grados Celsius, y determina las sensaciones de calor y frío. Las precipitaciones es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera. El viento es el movimiento del aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas de altas presiones hasta las zonas de bajas presiones. Humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie. El clima de cualquier demarcación geográfica depende de su localización latitudinal y factores geográficos locales. La zona climática dentro de la cual se ubica la isla de Santo Domingo es la denominada zona tórrida tropical, situada entre los 5 grados de latitud norte y el trópico de Cáncer, por lo que se establece que el clima de nuestra isla es tropical. Tenemos una adivinanza. ¿Te has imaginado que el clima tiene tantos componentes? Juguemos un poco. Yo defino un componente y en 5 segundos ustedes adivinan. Es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. La respuesta es temperatura. Muy bien. Ahora veremos cuáles variantes de clima o microclimas predominan en la isla dentro del clima tropical. Así que toma lápiz y papel para que anotes las preguntas que irás completando con los datos que siguen. ¿Cuáles factores determinan el clima? ¿Cuáles variantes de clima se pueden identificar en República Dominicana? ¿Cuál es la variante de clima que predomina en la República Dominicana? ¿Cuál es la temperatura en el bosque seco espinoso? ¿Cuál es la diferencia entre el clima húmedo de sabana y clima húmedo de bosque? Ha quedado establecido que el clima está determinado por unos factores que hacen que éste varíe localmente. Un factor es un elemento o influencia que contribuye a producir un resultado. Los factores que determinan el clima en República Dominicana son la altitud. Este es un factor importante ya que produce cambios en el clima, pues la temperatura disminuye en zonas elevadas, ya que por cada 180 metros que se asciende, la temperatura disminuye 1 grado. La posición del lugar con respecto a las montañas, ya que las poblaciones que se ubican a barlovento, o sea, que se encuentran del lado que sopla el viento húmedo que traen los vientos alisios desde el Océano Atlántico, reciben la humedad transportada
por estos vientos. Por ejemplo, el Cibao Central, mientras que las comunidades que se encuentran del lado de sotavento o viento seco, como Pedernales, tendrán temperaturas más elevadas y menos precipitaciones o lluvia durante el año. Otro factor de importancia que hay que destacar es que en invierno los frentes fríos que proceden de Norteamérica o vientos del norte modifican las temperaturas, en especial en las comunidades ubicadas en la parte norte de la isla. A continuación, vamos a conocer dos de las provincias donde llegan los vientos húmedos y dos que reciben vientos secos. San Francisco de Macorís y La Vega reciben vientos húmedos. Independencia y Pedernales reciben vientos secos. Les quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Sabías que el tipo de clima determina el tipo de flora y fauna de un lugar? ¿Consideras que los accidentes geográficos inciden en los tipos de clima? Veamos ahora la variedad climática de nuestro país. Analizada ya la ubicación geográfica de la isla y los factores que determinan el clima, podremos notar en nuestro territorio algunas variantes que te detallo a continuación. Microclima tropical húmedo de bosque. Este tipo de clima se caracteriza por tener temperaturas entre los 18 y 25 grados y una alta pluviometría, o sea, llueve constantemente. Este tipo de clima se localiza en los principales sistemas montañosos de la región nordeste y este del país, como en las cordilleras central, oriental y septentrional, en las sierras de Yamasá, Bauruco y Neiva, en los llanos costeros de Puerto Plata y Miches, además en los Haitises del lado dominicano y en Haití en elevaciones como la meseta central y la cadena montañosa de Mateo, entre otros puntos. Microclima tropical húmedo de sabana. Tiene igual pluviometría que el húmedo de bosque, pero varía el tipo de vegetación de esta zona, donde predominan las gramíneas. Esta variante climática es la típica de los valles y llanos costeros de nuestro país, como por ejemplo los llanos de Puerto Plata y del Caribe. Microclima muy húmedo de bosque. Este tipo de clima tiene altas precipitaciones anuales que van desde los 2.000 a 3.000 milímetros de lluvia y una temperatura que oscila entre los 18 y 24 grados. Su elevada pluviometría se debe a la humedad que aportan los vientos de barlovento a las montañas. La vegetación de este tipo de clima se caracteriza por tener especies de árboles de hojas anchas y se siembra cultivo y pasto. Este tipo de clima en República Dominicana se presenta en lugares como el Promontorio de Cabrera, los llanos costeros de Nagua, la Sierra Septentrional, entre otros puntos. Microclima seco estepario. Este clima se caracteriza por tener temperaturas medias anuales superior a los 26 grados Celsius y una baja pluviometría, aproximadamente unos 900 milímetros de lluvia. Este clima se presenta en las zonas situadas a sotavento, o sea, al otro lado de los sistemas montañosos que obstaculizan el paso de los vientos alisios o vientos húmedos.
El tipo de vegetación de esta zona es seca o xerófila, caracterizadas por tener hojas pequeñas y duras o con espinas, como el cactus, la baya honda y el guayacán. Hemos visto las variantes de climas de la isla y hay que destacar que, al igual que ocurre con el relieve, que es muy variado, nuestra isla, a pesar de su tamaño, posee variedades climáticas, la que lo hacen mucho más hermosa y exótica. Aunque los cambios de la Tierra, debido a su movimiento de traslación, originan las estaciones, en nuestra isla se pueden apreciar solo dos: verano e invierno. Nuestros parientes mayores lo llaman o lo identifican como la estación de la seca y la estación de las aguas. La estación seca abarca de octubre a mayo y la de lluvia o de las aguas de mayo a octubre, solo en las zonas oriental y meridional de la isla, aunque suelen presentarse lloviznas dispersas de enero a mayo. Ya estamos casi concluyendo con nuestra clase de hoy, pero antes de terminar, quiero que recordemos parte de lo que hemos aprendido hasta ahora. Que la isla de Santo Domingo tiene un clima tropical, pero que hay condiciones que modifican el ambiente y hace que dentro de este tipo de clima haya una variedad climática. Que los elementos que integran el clima son temperatura, precipitación, viento, humedad y presión atmosférica. Que los accidentes geográficos juegan un papel importante en la modificación del clima. La incidencia de la dirección del viento en las variantes climáticas y los diferentes microclimas o variantes climáticas de la isla y la zona en que se presentan. Con el contenido de esta clase y la lectura que te aguardan en las páginas a la 187 de tu guía de trabajo, podrás ir aclarando los mitos que se tejen en relación al clima y al COVID-19. Ya es momento de terminar, pero antes quiero que reflexionemos. Toma tu lápiz y tu cuaderno y escribe las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí al realizar estas actividades? ¿Qué nuevos conocimientos adquirí durante todo el proceso? ¿Para qué me sirven estos conocimientos en la vida? Aunque hemos llegado al final por hoy, recuerda que seguiremos estudiando con el fin de aclarar mitos sobre el COVID-19 y su supuesta supervivencia en las aguas. Así que, ya sabes, tenemos una cita en el próximo encuentro. Soy la profesora Celestina Heredia. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido.
Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Estuviste respondiendo en tu cuaderno las siguientes preguntas. Según las etapas de la vida humana, ¿en cuál de ellas te encuentras? ¿Cuáles cambios ha experimentado en esta etapa? Físico, emocionales, sociales, afectivos, sexuales. ¿Cuáles son las principales interrogantes de tu vida en estos momentos? Según tu criterio, ¿cuáles son las características que mejor te definen como persona? Una vez contestadas estas preguntas, vamos a analizar el siguiente video sobre la adolescencia. La adolescencia, revolución hormonal, los grandes cambios. La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Al igual que otro periodo de transición de la vida, supone cambio importante en uno o más áreas del desarrollo. Por lo general, se considera que la adolescencia comienza con la pubertad, que es el proceso que lleva a la madurez sexual. Los cambios biológicos, que indica el final de la niñez, producen un crecimiento rápido en estatura y peso, cambio en la forma y proporciones del cuerpo y logros en la madurez sexual. La adolescencia es también un proceso social y emocional que se considera que comienza alrededor de los 12 años y termina hacia los 20 años. ¿Qué te ha parecido este video? Es momento de conversar y reflexionar sobre él. ¿Qué importancia tiene para ti los cambios que se están generando en tu cuerpo? ¿Qué puedes hacer para mantenerte sano durante la adolescencia? En la actividad anterior estuvimos analizando sobre la adolescencia y sus grandes cambios. Ahora vamos a ver qué nos dicen los textos bíblicos sobre la adolescencia y su relación con Dios. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos conoces mis pensamientos. Tú adviertes si camino o si descanso. Todas mis sendas te son conocidas. No está aún la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todas partes me rodeas y tus manos me protegen. Pues eres tú quien formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque eres sublime, tus obras son prodigiosas, tú conoces lo profundo de mi ser. Nada mío te era desconocido cuando yo me iba formando en lo oculto y era tejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos contemplaban mis acciones, todas ellas estaban escritas en tu libro y los días que me asignaste antes de existir. ¿Sabías que para poder expresar algunas afecciones de salud de tu cuerpo, es necesario que hayas estudiado los vocabularios del cuerpo en el idioma francés?
En esta lección te mostraré otras formas de expresar dolencias del cuerpo utilizando el verbo avoir. Para esta clase vamos a necesitar calle, cuaderno, crayon, lápiz y a trabajar, y se ha dicho. Un cordial saludo. Le habla la profesora María Soledad Recio de Cid. Bienvenidos a la 5ª clase de francés. Bienvenue a tous. En la clase anterior conocimos el vocabulario de las partes del cuerpo a través de las diferentes actividades que realizamos. En esta lección aprenderás a expresar algunas afecciones de salud utilizando el verbo avoir. En un lugar turístico del país que se presenta la necesidad de llevarte a un centro de salud cercano, y el médico de turno no sabe hablar bien el español, debes comunicar tu situación de salud en francés, especificando el área afectada. ¿Sabes cómo mencionar expresiones de dolencias o afecciones de la parte del cuerpo utilizando el verbo avoir? En español significa tener. ¿Qué significa el verbo avoir? ¿Y para qué se utiliza? Te explico, je explique. El verbo avoir significa haber o tener. El verbo avoir se utiliza en francés, entre otras cosas, para decir la edad, expresar posesión y dolencia en el cuerpo. Te doy un ejemplo. Pierre a 40 ans. Pierre a 40 ans. Pedro tiene 40 años. Nous avons une maison à la campagne. Nous avons une maison à la campagne. Tenemos una casa en el campo. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Me duele la cabeza. El verbo avoir se conjuga de la siguiente manera, tanto en francés como en español. Veamos. J'ai. Aquí podemos observar el primer pronombre, abrimos la boca y decimos j'ai. ¿Por qué razón decimos j'ai? O me preguntarían los estudiantes, profesora, ¿por qué tengo que decir j'ai? Por la siguiente razón. Primero, porque el verbo avoir que tenemos de este lado, el primer pronombre empieza con una vocal. Y los verbos en francés, cuando empiezan con una vocal, el primer pronombre se le coloca un apóstrofe. ¿Qué significa ese apóstrofe? Ese apóstrofe significa una E. Esa E no se coloca en la primera persona porque se produce lo que se llama una cacofonía. Por ende, simplemente colocamos este apóstrofe y a la hora de conjugar, entonces decimos j'ai. En esta parte tenemos lo que son los sujetos, que también decimos pronombres. Como pueden observar, aquí tenemos una J con el apóstrofe, tenemos tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. De esta parte tenemos lo que es el verbo avoir, que comienza a, avant, avait, on. Ahora vamos a pronunciar ambos para ver el sonido. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. En esta parte hacemos una pausa. ¿Por qué razón decimos on a? Porque hacemos lo que se llama en francés la liaison.
La liaison es la unión de ambas palabras, aunque no se escriban juntas, pero sí se pronuncian juntas. Por ende decimos on a. De la misma manera, nous avons, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. El verbo ahora lo vamos a ver en español. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, ellos tienen, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen. Para seguir trabajando el verbo avoir, te daré otro ejemplo que sé que te ayudará tanto en la comprensión oral y en la escrita. Escucha y observa el ejemplo. Écoutez et observez l'exemple. Repitan conmigo. Répétez avec moi. Salut Cécile. Comment te sens-tu? Salut Cécile. Comment te sens-tu? Je ne vais pas bien. J'ai mal à la tête. Je ne vais pas bien. J'ai mal à la tête. Que en español significa: saludos Cecilia. ¿Cómo te sientes? No me siento bien. Me duele la cabeza. Hasta ahora hemos visto el significado del verbo avoir y para qué sirve. Pero para poder utilizarlo más ampliamente debemos practicarlo. ¿Serás capaz de responder las siguientes preguntas? Yo sé que sí. Escribe el significado del verbo avoir en español. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Repetimos de nuevo. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Seguimos practicando el verbo avoir. Complétez le verbe avec la terminaison correcte. Complétez le verbe avec la terminaison correcte. Completa el verbo con la terminación correcta. On, a, ave, a, avons, on. J, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. On, a, ave, a, avons, on. J, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Mettez les mots en ordre pour former chaque phrase. Mettez les mots en ordre pour former chaque phrase. Escribe las palabras en orden para formar cada oración. Vamos a leer. Tu, une rouge voiture a. Tu, une rouge voiture a. Elle, sœur, 5A. Elle, sœur, 5A. J1 est 38. J1 est 38. Nous, une maison avons à la ville d'un. Nous, une maison avons à la ville d'un. Il magasin ont 4. Il magasin ont 4. Vous, cahier, mais avez. Vous, cahier, mais avez. Vamos a realizar otra actividad utilizando el verbo avoir.
encierra los pronombres del verbo avoir. Entourer les pronoms du verbe avoir. Entourer les pronoms du verbe avoir. J, apostrophe, est, tu, il, a, elle, a, il. Avant, elle, on, nous, avez, vous. J apostrophe, est, tu, il, a, elle, a, il. Avant, elle, on, nous, avez, vous. Me gusta tu disposición. Vamos arriba. Apliquemos lo trabajado sobre el verbo avoir en la siguiente actividad. Completa la forma correcta del verbo avoir, luego verifica tu respuesta. Complétez la forme correcte du verbe avoir, puis vérifiez votre réponse. Complétez la forme correcte du verbe avoir, puis vérifiez votre réponse. A, est, a, avant, avait, on. A, est, a, avant, avait, on. J'ai mal à la tête. Elle mal au ventre. Ma mère mal aux pieds. Vous mal au dos. Mes amis mal aux yeux. J'ai mal à la tête. Elle mal au ventre. Ma mère mal aux pieds. Vous mal au dos. Mes amis mal aux yeux. Una vez que hemos trabajado el verbo avoir, ¿te parece si lo practicamos en esta conversación? Vamos a subrayar el verbo avoir en el diálogo. Soulignez le verbe avoir dans le dialogue. Marc, salut, aussi. Comment tu te sens? Marc, salut, aussi. ¿Cómo tu te sens? Ahora en español. Hola Rosy, ¿cómo te sientes? Aussi, je ne me sens pas bien, j'ai mal aux jambes. Aussi, je ne me sens pas bien, j'ai mal aux jambes. Ahora en español. Aussi, no me siento bien, me duelen las piernas. Marc, est-ce que tu as tes jambes enflées? Est-ce que tu as tes jambes enflées? Ahora, en español, ¿tienes las piernas hinchadas? Aussi, non, mes jambes ne sont pas enflées. Et toi, comment vas-tu? Non, mes jambes ne sont pas enflées. Et toi, comment vas-tu? Ahora en español. No, no tengo las piernas hinchadas. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Marc, je ne me sens pas bien non plus. Je viens chez le médecin. Je ne me sens pas bien non plus. Je viens chez le médecin. Ahora en español. Yo tampoco me siento bien. Vengo del médico. Aussi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ahora en español, ¿qué te pasa? Marc, j'ai mal au doigt. J'ai mal au doigt. Ahora en español, me duelen los dedos. Aussi, tu as les doigts irrités? Tu as les doigts irrités? Aussi, ¿tienes los dedos irritados? Marc, non, je n'ai pas mes doigts irrités. No, je n'ai pas mes doigts irrités. Ahora en español, no, no tengo los dedos irritados. Ahora vamos a subrayar el verbo avoir en el texto. Aussi, je ne me sens pas bien. J'ai mal aux jambes. El verbo avoir en el texto es j'ai. Marc, est-ce que tu as tes jambes enflées?
El verbo en el texto es tu as. Voici. Qu'est-ce que tu as? El verbo en la oración es tu as. Marc. J'ai mal au doigt. El verbo en la oración es j'ai. Voici. Tu as les doigts irrités. El verbo en la oración es tu as. Para sellar nuestros conocimientos sobre el verbo avoir, aplicaremos lo que trabajamos, subrayando con el nombre o el pronombre que corresponde. ¿Te parece? ¿Cuál es el uso del verbo avoir? ¿Sabes cómo conjugarlo? ¿Cuál es el verbo que debemos utilizar para expresar la edad, pertenencia o dolencia? Por hoy hemos llegado al final de este encuentro, esperando que hayan aprovechado todos los recursos de esta clase. Además, los temas trabajados son de suma importancia para poder profundizar tus conocimientos en el idioma francés. Por eso te invito a repasar e investigar en otras fuentes. Je suis votre professeur Marie Soledad Recio-Desit. ¡A bientôt! Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. El texto bíblico nos dice que Dios nos dio la vida desde antes de nacer y que fuimos creados por Él a través de nuestros padres. Ahora te invito que sigas reflexionando de este texto con las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje o postura sobre nuestro cuerpo se establece en ese texto? ¿Por qué es importante el cuidado y protección de nuestro cuerpo? Después de responder estas preguntas, les invito a ver el cortometraje El Principito. Comenta y analiza en tu cuaderno la siguiente frase. Solo ve bien el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Le agradezco su atención y dedicación y esfuerzo para aprender estos contenidos. Recuerda que aprendemos en casa para preservar la salud. Formas correctas de lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abre la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Estimadas estudiantes, soy Liz Valdés
y acabamos de finalizar una ardua labor de enseñanza-aprendizaje, en la cual hemos ido adaptándonos a este nuevo estilo de clases a distancia. Aunque sé que extrañan mucho la escuela, a los compañeros de clase, a los docentes, esos recreos divertidos, las meriendas compartidas y hasta diría yo, esas pequeñas discrepancias entre ustedes y sus compañeros. Pero sabemos que estás desarrollando las competencias necesarias que te permitirán finalizar un año escolar exitoso. Y más después de este día, donde tuvimos un emocionante e interesante encuentro con las distintas asignaturas impartidas. Me imagino que has recaudado bastante información para la realización de tu proyecto final, que es el reportaje sobre la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Yo estoy segura que sí, que están haciendo un magnífico trabajo. Los datos compartidos aquí te servirán para concretar algunos puntos de tu trabajo de investigación. La clase de Ciencias Sociales con la maestra Celestina Heredia nos ayudó a comprender los conceptos de clima y microclimas. Y es que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se ha mencionado la teoría de que el virus se comporta de manera distinta en los diferentes climas. Vimos que el clima de cualquier demarcación geográfica depende de su localización latitudinal y de los factores geográficos locales. La zona climática, dentro de la cual se encuentra ubicada la isla de Santo Domingo, se denomina zona tórrida tropical, por lo que se establece que el clima de nuestra isla es tropical. Los factores que determinan el clima en República Dominicana son la altitud, que es la posición del lugar con respecto a las montañas, y los frentes fríos, que proceden de Norteamérica, o vientos del norte. Estos modifican las temperaturas, en especial las comunidades ubicadas en la parte norte de la isla. Para seguir enriqueciendo sus conocimientos, que son la base de una sociedad trabajadora y próspera, en el encuentro conmigo en matemáticas trabajamos con la representación de los vectores en el plano cartesiano. Además, conocimos una herramienta tecnológica llamada GeoGebra. Es necesario estudiar los vocabularios del cuerpo, pero de manera básica. Nos enseñó a cómo expresarla utilizando el verbo avoir, que en español significa tener. Aunque hemos llegado al final por hoy, recuerda seguir ampliando tus conocimientos, profundizando en fuentes confiables y cualquier duda que tengas, ten la libertad de preguntarle a tus docentes guías. Para mañana tendremos las asignaturas de química, lengua española e inglés. Deberás tener a mano los siguientes materiales: cuaderno de trabajo, lápiz de carbón, lapicero y una tabla periódica. Hemos concluido nuestras lecciones de clases por hoy. Pero recuerda recoger tu mesa o espacio de estudio, así como también tus libros y herramientas de trabajo. Continuamos con más entusiasmo de camino a la meta del conocimiento. Soy la profesora Liz Valdés. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!